¿Qué significa que ley y ordenanza es el nombre del Creador en el trabajo? El Zohar dice, es ley, Malhut se llama así y los decretos de la Torah están incluidos en ella. Y guardarán mis decretos. Una ordenanza que es Zerampin, que a esa ley, que es Malhut, se adhiere a este y se conectan entre sí los superiores e inferiores. Es decir, que los estatutos de Malhut están en las ordenanzas de Zerampin. Y esta es la regla del santo nombre, ya que ley y ordenanza es el nombre del Creador. Y las realizaron. Él pregunta, ¿por qué? Ya dijo, vayan y guárdenlas. ¿Por qué también y las realizaron? Y responde aquel que realiza las mitzvot de la Torah y va por su camino. Es como si lo hubiera hecho en lo alto. El Creador dijo, como si me hubiera hecho. Y lo determinaron, por lo tanto, y lo realizaron como una ley y ordenanza, que son Zerampin y Malhut. Deberíamos entender lo que quiere decir cuando dice aquel que realiza las mitzvot de la Torah y sigue su camino. Es como si lo hubieran hecho a él. También deberíamos entender la diferencia entre decir el que realiza las mitzvot de la Torah y lo que agrega y sigue su camino, ya que parece que son dos cosas diferentes. Es decir, aunque él observa las mitzvot de la Torah, si no sigue su camino, no se dice que él hizo al Creador. Entonces, ¿cuál es el significado de y sigue su camino? También debemos entender lo que está escrito. De manera similar, Rabbi Shimon dijo, y David le hizo un nombre, pero David lo hizo para él. Y responde más bien porque David siguió los caminos de la Torah y observó las mitzvot de la Torah. Es como si realmente hiciera un nombre ahí. Por esta razón se dijo, y los hicieron. Por eso, si intentas hacerlos para corregir el santo nombre como debería ser, todas esas bendiciones anteriores se corregirán adecuadamente dentro de ti. También debemos preguntarnos qué significa que David le hizo tener un nombre al Creador. Con respecto a quién hizo el nombre, ¿se necesita al Creador que alguien le haga tener un buen nombre entre los seres creados? De modo que si el Creador tiene un buen nombre, ellos lo respetarán. Esto sería adecuado para las criaturas, donde una persona puede respetar a otra persona como él. Pero, ¿cómo podemos decir que el Creador necesita tener un buen nombre entre las criaturas? Además, debemos entender cómo es que cuando una persona sigue los caminos de la Torah y realiza los mandamientos de la Torah, el Creador recibe un buen nombre. Para comprender todo esto, primero debemos presentar todo el tema de la creación. Es decir, ¿con qué propósito creó el Creador la creación? La respuesta es que se sabe que su deseo es hacer el bien a sus creaciones. De ello se deduce que el Creador recibió el nombre de Dador, que da el bien y placer a la creación, y que la creación se llama receptora, y la receptora debe tener una carencia. De lo contrario, no puede recibir el deseo de recibir
el bien y el placer se llama poseedor de la carencia. Y la cuestión de la carencia no concierne al Creador, porque el Creador es perfectamente completo. Por lo tanto, la creación se llama existencia a partir de la ausencia, por esa carencia, porque se creó algo que no existía antes de que Él lo creara. Y dado que no existe la carencia en el Creador, cuando una persona siente la carencia, ya está en la disparidad de forma con el Creador. Cuando satisface la carencia, aunque tiene alguna medida de equivalencia y ahora no tiene carencia, pero al ser el receptor, mientras el Creador es el dador, se deduce que no hay equivalencia de forma, ya que por esta disparidad de forma, él se ve separado del Creador. Para corregir esto, es decir, que el hombre se llama ser creado, tiene una carencia, y para tener equivalencia debe estar en un estado de plenitud, es decir, recibir la abundancia del Creador. Cuando recibe del Creador, una vez más está en disparidad de forma. Entonces se realiza la corrección y recibir con el fin de otorgar. Es decir, aunque por naturaleza tiene deseo y el anhelo de recibir algo de lo que pueda disfrutar, se sobrepone y no quiere recibir el placer, solamente si con ello puede dar contento a su hacedor. Y todo placer del que se pueda decir que el Creador disfruta, es decir, al cumplir su pensamiento y deseo, que es hacer el bien a sus creaciones, es decir, que todos los placeres de los que podemos decir que el Creador disfruta cuando lo recibimos de Él, solo de esta manera recibimos. Por lo tanto, cuando una persona alcanza ese grado, que es la de alegrar a su hacedor, deleitarlo al recibir de él el bien y el placer. Y de todos modos, ahora tenemos equivalencia de forma de dos maneras. Uno, ya no hay carencia en el nivel inferior, ya que recibe todo lo bueno y el placer del Creador. Dos, que ahora Él otorga como el Creador, es decir, el hecho de que ahora recibe placer no es para su propio beneficio, sino solo por el bien del Creador. Pero por su propio beneficio está dispuesto a renunciar a cualquier placer. De esto se deduce que ahora hay dos cosas juntas: la corrección de la creación y el propósito de la creación. Esto se llama zivug de Haka'a, donde por Haka'a se logra la unificación. En espiritualidad, Haka'a significa dos cosas opuestas, donde cada uno rechaza lo que el otro quiere. En otras palabras, el Creador quiere que el nivel inferior reciba lo bueno y el placer. Eso significa otorgarle al nivel inferior, mientras que el inferior quiere conseguir la equivalencia de forma, es decir, otorgarle al nivel superior. De esto se deduce que están en conflicto. Sin embargo, por esto llegan a la unificación. En otras palabras, cada uno adopta la opinión del otro. Es decir, que el superior quiere que el inferior reciba. El inferior recibe solo en la medida en que sabe que todo lo que recibe es solo porque el superior así lo quiere. Por lo tanto, ahora recibe así como el superior lo quiere.
y Él otorga como quiere. Y aquí no hay separación. Más bien, ahora ambos tienen la misma opinión. Y como la criatura ahora tiene vasijas de otorgamiento, reciben ellos el bien y el placer. Y entonces es evidente para todos que el nombre del Creador es bueno que hace el bien. Antes de que se revelaran el bien y el placer, fue llamado Shejina en el polvo, lo que significa que en el mundo todos sufren porque no hay kelim adecuados para recibir el bien y el placer. Por lo tanto, los inferiores deben creer que el Creador lidera el mundo como el bueno que hace el bien, por lo que el nombre del Creador, el bueno que hace el bien, no se revela. Pero cuando los inferiores reciben las vasijas de otorgamiento, se puede revelar el nombre del Creador llamado bueno que hace el bien. Pero ahí viene la pregunta más difícil. ¿Cómo puede una persona recibir estos kelim? Por naturaleza es completamente opuesto, ya que el hombre nace solo con vasijas de recepción, lo que significa que una persona no puede hacer nada, a menos que se beneficie a sí misma. Entonces, ¿cómo puede hacer algo que está en contra de su naturaleza? Es decir, otorgar y no recibir nada para su propio beneficio. Nuestros sabios dijeron acerca de esto, que el Creador dijo: he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Hay dos cosas a tener en cuenta al observar la Torah y las mitzvot. Una, la práctica de la Torah y las mitzvot. Dos, la intención, es decir, lo que quiere a cambio de observar la Torah y las mitzvot. La recompensa que uno debe pedirle al Creador es caminar por su camino, sus caminos, es decir, por los caminos del Creador. ¿Y cuál es el camino del Creador? Deberíamos decir que su camino es otorgar a las criaturas bondad, placer. Además, todas las preocupaciones de uno deberían de ser la de otorgamiento al Creador, que Él disfrute, y no preocuparse por su propio beneficio, sino solo por el beneficio del Creador, así como el Creador, cuyo deseo es hacer el bien a sus creaciones. Dado que el hombre fue creado con la naturaleza de recibir para sí mismo, como es sabido que como el Creador desea deleitar a sus criaturas, el receptor debe tener el deseo y el anhelo por ello. De lo contrario, es imposible disfrutarlo. Es por esto que el Creador creó las criaturas con el anhelo de satisfacer su carencia. Pero, ¿cómo pueden las criaturas caminar en su camino para que las criaturas otorguen como el Creador lo que se denomina como el que se adhiere a sus atributos? Para corregir esto, el Creador dijo: he creado la inclinación al mal, es decir, el deseo de recibir solo para uno mismo. He creado la Torah como condimento, es decir, a través del remedio de la Torah recibiremos el poder para vencer el mal y podremos hacer acciones para dar placer al Creador. Por lo tanto, se deduce que no es suficiente observar la Torah y las mitzvot, sino que uno también debe establecer la intención. ¿Por qué observa la Torah y las mitzvot?
Es decir, ¿cuál es la recompensa que quiere que el Creador le dé por observar la Torá y las mitzvot? Se tienen muchas intenciones al respecto, como está escrito en el Zohar. Hay quien quiere, a cambio de observar la Torá y las mitzvot, obtener una recompensa en este mundo, y otros que quieren una recompensa en el mundo por venir. Pero sobre todo, lo que necesita la persona es tener una razón que lo obligue a observar la Torá y las mitzvot, que es porque es grande y gobernante, es decir, que se dedica a la Torá y a las mitzvot porque obtiene un gran placer en servir a un gran rey. Esto implica que la razón por la cual una persona observa la Torá y las mitzvot es para que el Creador le dé la fuerza de otorgar, el cual no tiene por naturaleza propia. Y la Torá y las mitzvot son un remedio para obtener esto. Como está escrito, he creado la inclinación al mal. Entonces, ¿cuál es el consejo para que podamos ir en contra de nuestra naturaleza? La respuesta es que para esto nos dieron la Torá como fundamento, es decir, a través de la Torá obtendremos la fuerza de otorgamiento. De ello se deduce que una persona debe concentrarse al dedicarse a la Torá y a las mitzvot en una sola cosa, seguir su camino. Es decir, así como su camino es otorgar, del mismo modo, a cambio de su trabajo, el hombre quiere que el Creador le otorgue ese poder. Con esto debemos interpretar lo que preguntamos acerca de las palabras del Zohar. El que cumple las mitzvot de la Torá y sigue su camino. Preguntamos, ¿qué nos quiere decir con el agregado sigue con su camino? Después que la persona observa los preceptos de la Torá. Según lo anterior, eso significa que no es suficiente observar la mitzvot de la Torá, que también debe enfocarse en el obtener una recompensa a cambio de observar la mitzvot de la Torá. ¿Y qué tipo de recompensa quiere para poder seguir por el camino del Creador? Así como el Creador otorga a las criaturas para que las criaturas disfruten, del mismo modo, el hombre quiere tener el deseo y anhelo de otorgar contento a su Creador y le pedirá al Creador que lo recompense por su trabajo. Esto debe ser como en la materialidad, donde la persona trabaja y tiene la expectativa durante el trabajo de cuándo recibirá su salario. Del mismo modo, en el trabajo del Creador, lo que respecta a observar la Torá y las mitzvot, uno debe estar a la expectativa del momento en que reciba el salario por su esfuerzo, es decir, cuando sea recompensado con las vasijas de otorgamiento. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dice el Zohar sobre el versículo y David le hizo un nombre. Dice que debido a que David siguió los caminos de la Torá, es que realmente trabaja ahí. Esta es la razón por la que se dijo y los hicieron, para corregir correctamente el santo nombre. Preguntamos, ¿necesita el Creador hacer un hombre ante los seres creados? Si esto es algo solo apropiado para la persona. Con respecto a la persona, puede decirse que quiere tener un buen nombre, pero no cuando se trata del Creador, con respecto a las criaturas. Se puede decir que una persona que entra en un gallinero y quiere tener una buena reputación entre los gallos para que lo respeten por su importancia,
y más aún Creador con respecto a las criaturas. ¿Qué valor tienen las criaturas con respecto al Creador? ¿Qué podemos decir? El Creador quiere tener una buena reputación para que lo respeten. Entonces, ¿cuál es el significado de "y David le hizo un nombre al seguir los caminos de la Torá"? Es decir, el hombre debe hacer que el Creador tenga una buena reputación. Pero, dado que el Creador quiere dar bondad y placer a las criaturas para que disfruten, las criaturas disfrutan porque el Creador les da todo lo bueno. Entonces las criaturas le hacen un buen nombre. Es decir, que dicen que el Creador es bueno y hace el bien. Pero el nombre que el Creador recibirá de las criaturas, que Él es bueno y hace el bien, eso no es algo que Él necesite para que lo respeten por ello. Más bien, Él quiere que sientan ese nombre, es decir, que ese nombre no sea para el Creador, ya que Él no necesita ese nombre, sino para las criaturas. Es decir, el Creador quiere que las criaturas lo perciban de esa manera. En otras palabras, es una señal de que están disfrutando de sus vidas. Y la evidencia de esto es que dicen que el Creador se lo llama el bueno que hace el bien. Por lo tanto, hay una diferencia entre el hombre y el resto de los seres creados. Y es que el hombre quiere tener un nombre recompensado por ello. Su recompensa es que, uno, los seres creados lo respeten por hacer el bien a los demás. Dos, a veces la persona hace el bien a los demás a cambio de una recompensa que recibirá en el mundo por venir. Pero el nombre que el Creador quiere que se le dé, el bueno, que hace el bien, es por el bien de las criaturas. Es decir, cuando las criaturas lo llaman el bueno que hace el bien, las criaturas lo disfrutan. De lo contrario, no lo llamarían el bueno que hace el bien. Sin embargo, desde la perspectiva de la corrección de la creación, para que las criaturas tengan devekut, adhesión, cuando reciben la bondad y el placer, la persona debe recibir todo para otorgar. Pero dado que el hombre nace por naturaleza con el solo deseo de recibir, se nos dio la Torah y las Mitzvot, gracias a las cuales podemos salir del control del deseo de recibir para nosotros mismos y hacer todo para otorgar. Ese es el significado de lo que se dice, porque David sigue los caminos de la Torah, lo que significa que a través de la Torah se corrigió a sí mismo y fue recompensado con las vasijas de otorgamiento. En estas vasijas, la abundancia se vierte desde lo alto y la persona es recompensada con todo lo bueno y que hace el bien. Esto significa que así obtiene el nombre real del Creador, el bueno que hace el bien, porque recibió el bien al corregirse a sí mismo a través del camino de la Torah. Este es el significado de "y David le hizo un buen nombre", lo que significa que David fue recompensado con el logro del nombre del Creador, llamado el bueno que hace bien. Sin embargo, con respecto a lo que dice la ley es Malhut, la ordenanza es Zerampin, esta es la regla
del santo nombre, ya que ley y ordenanza son el nombre del Creador. Ese es el significado de y los han hecho. Debemos entender esto, ya que se dice que la ley se considera Malhut y la ordenanza se considera Zerampin. Por lo tanto, estos son dos nombres separados. Entonces, ¿cómo dice que ley y ordenanza son el nombre del Creador? Si son dos nombres, Zerampin se llama el Creador y Malhut se llama Shekhinah, divinidad. Entonces, ¿qué significa ley y ordenanza? Son el nombre del Creador. Se sabe que no hay luz sin un Kli, es decir, el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, creó en las criaturas el deseo de recibir placer. Y ese deseo se llama Malhut, como está escrito en Talmud de Sefirot, el estudio de las 10 Sefirot. Ella se llama Malhut porque desde ella se desprende el liderazgo y control firme y absoluto, como el miedo de Malhut. De esto se deduce que la abundancia que el Creador quiere dar a los seres creados se llama Malhut. Y la Sefirá de Malhut es el Kli que recibe luz en todos y cada uno de los niveles. Baal HaSulam dijo que en general a la luz se le llama el Creador y el Kli que recibe la luz se llama Malhut o Shekhinah. Este Kli se llama Shekhinah porque la luz habita dentro del Kli. Y dijo que este es el significado de lo que dice el Zohar. Él es Shochen, morador, ella es Shekhinah, morada, lo que significa que son una sola cosa, luz y Kli. Sin embargo, existe la disparidad de forma entre la luz y el Kli, entre el dolor y el receptor. Y la disparidad de forma se llama separación. Como todas las criaturas surgen de Malhut, y Malhut se llama la congregación de Israel, que es el conjunto de todas las almas, para que Malhut pueda recibir abundancia para los seres creados, Malhut debe estar unida para que esté en equivalencia de forma con la luz. Debido a esto, dieron la Torah y las Mizvot, que con su virtud podemos lograr la equivalencia de forma con el Creador. Es decir, todos aquellos que se dedican a la Torah y las Mizvot y tienen la intención de recibir el deseo y el anhelo de hacer todo con la intención de dar contento al Creador, es decir, que en la medida que el Creador otorga a las criaturas quieren otorgar al Creador. Y con esto cada uno corrige la raíz de su alma, que es Malhut, para trabajar con el fin de otorgar, lo que se llama unificación, es decir, que une la luz y el Kli para que estén en equivalencia de forma. En ese momento la abundancia, la bondad y el placer les llega a las criaturas. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos. ¿Por qué dice el Zohar que la ley y la ordenanza son el nombre del Creador? Después de todo, son dos nombres, Zerampin y Malhut, que es ley y ordenanza.
Pero, como se dijo anteriormente, Zerampin, que se llama ordenanza, es la luz que se revela. Esa es la abundancia. Y Malhut es la receptora que recibe, que debe recibir todo para otorgar. Esto se llama ley, lo que significa que aunque el hombre ve que nació con el deseo de recibir para sí mismo, y con mente y razón, la persona debe sopesar todo lo que quiere hacer, pero aquí en el trabajo del Creador se le dice que no debe mirar lo que su mente le dice. Más bien, debe aceptar esto como una ley por encima de la razón. Por lo tanto, aunque él fue creado por la naturaleza con el deseo de recibir, no obstante, debería creer en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron que el hombre debería aferrarse a los atributos del Creador, tal como está escrito, como Él es misericordioso, entonces tú eres misericordioso. De ello se deduce que al aceptar la Torah de las Mitzvot como una ley, aunque está por encima de la razón, lo que significa que el cuerpo no lo entiende, y a través de la fe por encima de la razón, la persona puede lograr la equivalencia de forma. Es decir, cada persona que se dedica a la Torah y las Mitzvot con el fin de otorgar, al hacerlo, une a Zerampin, que se llama ordenanza, es decir, la luz y la abundancia con Malhut, que es el Kli que debe recibir la luz, que su intención también sea otorgar, como la luz. Esto se llama la unificación del Creador y su Shekhinah. En ese momento se hace el nombre uno, lo que significa que los dos nombres de Rampim llamado ordenanza, que significa Havaya, y su nombre llamado Malhut se convierten en uno. De acuerdo con esto, debemos interpretar lo que está escrito. Aquel que realiza las mitzvot de la Torah y sigue sus caminos, es como si lo hubiera hecho a él arriba. El Creador dijo, como si me hubiera hecho a mí. Y lo determinaron, por lo tanto, y hazlo como una ley y ordenanza que son Zerampin y Malhut. Esto significa que al realizar las mitzvot de la Torah y seguir sus caminos, la persona causa en la raíz de su alma que Malhut arriba trabaje para otorgar como Zerampin, y esto es llamado unión. De ello se deduce que el significado de y los hicieron se refiere a hacer esta unión de Zerampin y Malhut llamada ley y ordenanza. Y esto también se llama la unión del Creador y su Shekhinah. Ese es el trabajo que los seres creados deben hacer. De esto se deduce que el significado es que dado que son dos nombres, las criaturas deben hacer la unificación de estos para que se convierta en uno. Cuando todas las creaciones alcancen su plenitud, es decir, cuando todas corrijan la raíz de sus almas, el versículo en ese día será el Señor uno y su nombre uno.